Hola, este video es un apéndice o una errata, si se quiere, para el video, la segunda parte de la clase número 12 de Álgebra 1 de Licenciatura en Ciencia de Datos y Licenciatura en Matemática Aplicada, ya que cuando hicimos la demostración de este teorema quedó un poco complicada y no quedó clara. Me parece que vale la pena hacerla de nuevo. Entonces queremos demostrar que si x es distinto de cero, entonces el resto de la división de y por x es igual al resto de la división de z por x, si y solo si x divide a z menos y. Entonces, como es un sí solo sí, esta demostración consta de dos partes. Primero vamos a demostrar la implicación de izquierda a derecha, es decir, que suponemos que Rx de y es igual a Rx de z, es decir, el resto de la división de y por x es igual al resto de la división de z por x. Entonces, a ese numerito lo vamos a llamar R, y vamos a escribir z igual a q1 por x más el resto que es r. E y es q2 por x más r. Por el algoritmo de la división, ambos se pueden escribir de esa manera, con r el resto, que es el mismo. Entonces, si resto z menos y, puedo restar por columnas. La primera columna me dice q1 menos q1 x menos q2 por x más r menos r. En estos dos primeros términos saco factor común x y me queda q1 menos q2 más 0, es decir, q1 menos q2 por x. Por lo que tenemos que z menos y es igual a q1 menos q2 por x, o a decir un múltiplo de x. Eso es lo mismo que decir que x divide a z menos y. Y hemos probado lo que queríamos en la implicación de izquierda a derecha. Muy bien, ahora vamos a probar la implicación de derecha a izquierda, que es un poquito más complicada y donde me enrosqué un poco en el video original. Entonces vamos a suponer ahora que x es igual a z menos, perdón, x divide a z menos y. Es decir, existe un entero k al que z menos y es k por x. Y como k por x es lo mismo que k por x más 0, resulta en particular que 0 es el resto de la división de z menos y por x. Y también tenemos que y menos z es menos k por x, es menos k por x más 0, así que 0 también es el resto de la división de y menos z por x. Con estas dos observaciones, ahora procedemos a demostrar lo que queremos, que es que el resto de la división de y por x es lo mismo que el resto de la división de z por x. Entonces, por el algoritmo de la división, z es q1 por x más el resto de la división de z por x. E y es q2 por x más el resto de la división de y por x. Y tanto rz como ri cumplen que están entre 0 y el valor absoluto de x de esta manera estricta. Entonces ahora me quedé sin lugar en la página, me voy a copiar esta parte y la voy a pasar a la página que sigue para seguir trabajando. Entonces tenemos esto, tenemos esto de acá,
Cuando escribo, entonces ahora yo quiero demostrar que Rx de z es igual a Rx de y. Es decir, el resto de la división de z por x es igual al resto de la división de z. Entonces vamos a demostrar que ninguno de los dos puede ser mayor que el otro. Entonces, si Rx de z fuera mayor que Rx de y, entonces vamos a restar z menos i. Z menos i es igual, y acá lo podemos hacer un poquito mentalmente. Tenemos que hacer todo esto menos todo esto. Cuando resto los términos Q1 de x menos Q2 de x, me da Q1 menos Q2 de x. Más, y ahora queda R sub x de z menos R sub x de y. Y este número es un número mayor que 0. Ahora sabemos que el resto de la división de z menos i por x es 0. Vamos a hacerlo así. Esto sabemos. Por lo tanto, este número que está acá no es, y como no es 0, tampoco es el resto. Entonces tiene que ser mayor o igual que el valor absoluto de x. Entonces podemos escribirlo bien. Como Rx de z menos Rx de y es mayor que 0, no puede ser, vamos a poner esta llavecita acá, igual al resto de la división de z menos i por x, que es igual a 0, por esto que está acá. Pero entonces tampoco puede, como no es el resto, no puede ser menor que el valor absoluto de x, y resulta que Rx de z menos Rx de y tiene que ser mayor o igual que el valor absoluto de x. Por eso implica que Rx de z es mayor o igual que el valor absoluto de x más Rx de y, pero esto es siempre mayor o igual que 0, por lo tanto esto es mayor o igual que el valor absoluto de x, y eso es una contradicción, ya que los restos, eso contradice esto que está acá. Contradice esto, ¿no? Contradice esta parte, vamos a escribir, vamos a marcarla bien. Vamos a borrar eso ahí, y vamos a decir esto y esto, contradicción. Por lo tanto, no puede ser que Rz de R sub x de z sea mayor que R sub x de y. Y ahora tenemos que repetir el argumento. Vamos a hacer una cosa, vamos a copiar la página, la pegamos entera. Y ahora lo que queremos probar es que no puede ser que R sub, que R sub i, R de i, no puede ser mayor que R de z. Lo único que hacemos es cambiar i por z acá, y acá cambian z por i. Entonces, i menos z es q ahora 2 menos q1. Vamos a corregir, escribir bien. Q1 de x, y acá es Rx de y menos Rx de z, que es mayor que 0. Y como esto es mayor que 0, no puede ser igual al resto de la división de y menos x. Y ahora estamos usando
la propiedad esta de que este resto es 0. Entonces, todo lo mismo, cambiando y por x, por z, y z, y z. Entonces, no es cierto que Rx de y sea mayor que R de z. Entonces, en la página anterior vimos que no era cierto que Rx de z era mayor, y ahora no es cierto que R de y es mayor. Entonces, Rx de y igual a Rx de z. Bien, esta demostración fue un poco complicada, tal vez hay alguna más sencilla, si alguno descubre una o se le ocurre una más sencilla, lo invito a que me lo cuente. Pero nos queda ahora, que de ahora en adelante ya podemos usar que sí, el sí solo sí, que si x divide a z menos y, entonces el resto de las dos divisiones da lo mismo. Muy bien, hasta la próxima.